el pase al doctor Claudio Segarra. Yo lo entrevisté hace bastante tiempo, también en Puticoma, también en la radio, en Radio Latina. Ahora lo voy a entrevistar. Él ha sido candidato a diputado por Lima por el Partido Unidad Nacional, es abogado, docente universitario, y sé que también trabaja como bombero y tiene bastantes otras labores importantes dentro de su carrera y de su día a día. Doctor Claudio Segarra, es un gusto conversar con usted después de mucho tiempo. Le agradezco por estar aquí y me alegro que haya sido puntual para probar el tema del audio y todo, porque a veces pasa la conexión que se cruza, ¿no? Pero todo bien. Muchas gracias por su tiempo, doctor. Muy buenos días. Así es, Freddy. Muchas gracias por la invitación, siempre a tu disposición. Perfecto. Doctor, usted que ha seguido esta campaña, incluso usted antes también ha sido candidato para el Congreso, y que hoy también usted ha podido analizar que ha estado en campaña, porque es candidato a diputado por Lima, por el Partido Unidad Nacional. ¿Cómo usted puede describir, cómo puede explicarle a la gente desde su percepción en el día a día de cómo se ha manejado esta primera vuelta electoral? ¿Era algo ya predecible? ¿A usted le ha llamado mucho la atención? ¿Cuál es su parecer, opinión crítica de lo que ha venido ocurriendo en esta primera vuelta caótica electoral? Yo la aumentaría desde mi punto de vista, doctor Claudio. Ya. Excelente pregunta, Freddy, porque los que ya estamos en política algún tiempo, entramos a la primera vuelta electoral, entramos a este proceso electoral ya con ciertas dudas. Tú recordarás, y todos los que nos ven, nos escuchan, recordarán, en aquella ocasión de la campaña anterior, las elecciones pasadas, después de la primera vuelta, y obviamente después de la segunda, hubo una candidata, en este caso Keiko Fujimori, que pedía a toda voz las actas, los padrones, en fin, una solicitud formal que hasta hoy sigue sin ser atendida. Entonces, ¿por qué? Porque todos ya estábamos con ciertos visos de dudas respecto a que si se había dado o no los votos que se decían haber ejecutado, y que empañó un tanto la elección del señor Castillo, que también fue una sorpresa. Y ahora nos damos cuenta que las actas con serie 900, en fin, todas las irregularidades que han habido en este proceso simplemente confirman lo que muchas personas estábamos temiendo, ¿no? Que acá puede haber una suerte de manipulación de la voluntad popular, y tal parece que todos los indicios indican que sí ha habido, ¿no? Entonces, entramos con muchas dudas y ahora estamos prácticamente entrando a una segunda vuelta que yo creo que con muchas más de las que entramos en la primera. Perfecto, y sobre todo también algo bastante llamativo ha sido cómo se ha ido desarrollando el panorama, ¿no? Por ejemplo, hemos visto varios actores, varios escenarios, Piero Corbeto que renuncia, vemos que una de las personas que integra la OMPE dice que tiene que pagar, así como muy tranquilo, ¿no? Sin el beneficio de la duda. Vemos también el tema de la empresa Gala, con diversas versiones. Vemos críticas del Jurado Nacional de Elecciones por parte de Burneo, como diciendo, hemos trabajado o vamos a trabajar como que en pasado, como diciendo que no han hecho las cosas bien. Entonces, yo quería preguntarle con respecto a los actores electorales, ¿cuáles considera que han sido los principales responsables, bueno, más allá del señor Corbeto, en esta situación electoral? ¿Usted cree que este problema ha escenificado algo que ya viene arrastrándose hace años con las elecciones? ¿O era algo ya conocido, solo que tenía que explotar en este momento, doctor? Yo creo que, a ver, Freddy, yo creo que lo que acaba de mencionar usted es bastante importante. ¿En razón de qué? En razón de que ya veníamos, ojo, con un proceso viciado en la elección pasada con el señor Salas Arenas a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. Es cierto, ya no está, pero el que está ahora en este momento, también el señor Burneo, como que no reaccionó a tiempo. Algunos dicen, no hay problema, el Jurado Nacional sí se ha manifestado de alguna manera coherente en el momento. Un momentito. Cuando ya estaban saliendo los aparentes bocas de urna, en fin, el señor Burneo no decía ni pío. O sea, ha esperado un montón de tiempo después de las irregularidades de las mesas, el traslado de materiales. ¿Para qué? Para recién decir, ¿sabe qué? Por favor, no publiquen nada, que no tergiversen un poco el tema de la sensación de quién esté o no pasando segunda vuelta,
Yo creo que acá, y otra cosa importante, el señor cabeza del Jurado Nacional de Elecciones denuncia, ¿no? O solicita, pide que acá el señor Corbeto sea investigado. Ya, yo creo que acá también el señor Burneo, como que para sacar cuerpo, ¿ah? Porque acá también él es uno de los grandes responsables. ¿Cree que se está lavando las manos? Porque cree que se está lavando las manos. Claro, claro, claro. ¿No? Ha ido a los medios sí. a quejarse, pareciera que él no se entromete en el tema, sino que se saca del saco, ¿no? Del círculo donde está rodeado. Totalmente. Se lava las manos, como quien dice, por si acaso yo ya dije lo mío, yo ya lo acusé, yo lo denuncié, ya hice mi parte, pero un momentito. Yo justamente hoy día, publicando en redes, yo soy muy activo en redes, he dicho ahí, con una caricatura obviamente, que acá alguien sigue mirando y no asume responsabilidades, es el señor Burneo, del Jurado Nacional de Elecciones. Acá no solamente decir, ya yo lo acusé al señor Corbeto porque no hizo bien su trabajo, pero un momentito, como máxima o como máximo ente de las elecciones, y se supone que son los autónomos en este proceso electoral, pudo haber decidido tal o cual cosa. Sin embargo, reaccionó tardíamente y ahora tenemos una incertidumbre que prácticamente empaña este proceso electoral. No, yo creo que más de un peruano creemos que las personas que han sido electas no tienen prácticamente la legitimidad necesaria como para poder asumir un cargo. Estamos con todas las dudas. Si ya con Castillo habíamos asumido una presidencia con ciertos visos de dudas, yo creo que este segundo proceso terriblemente, ¿no? Terriblemente empañado con muchas dudas y con muchas incertidumbres. Perfecto. Doctor Segarra, justo en esta línea que se viene dando el tema de las elecciones, justo le preguntaba a Caleb, para el anterior invitado, bueno, él es politólogo, él nos analizaba un poco el escenario, ¿no? Los discursos, y él dice que para él no es fraude, sino que configura esto como un tipo de irregularidad, y mencionó otro término que ahora no recuerdo muy bien, pero él hace referencia, ¿no? Alusión que no es fraude, sino que hay incompetencia, que hay errores en las personas, que hay malos manejos, que podría hablar de corrupción. ¿Usted cómo describe la situación? ¿Usted considera que es fraude, que hay irregularidades, o qué término usted asociaría con lo que ha ocurrido en esta primera vuelta electoral 2016 en el Perú, doctor Segarra? Ya, a ver, yo creo iniciar esta respuesta con un refrán, ¿no? O una frase. Dicen, a río revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, esta serie prácticamente, no sé si de manera sistemática, pero este conjunto de hechos irregulares, que no han sido uno, han sido muchísimos a nivel nacional, y solamente en la plaza electoral más apetitosa para los partidos, que es Lima, se dio. Ahora imagínense en las zonas alejadas o en estas zonas alejadas en las cuales han hecho uso indebido, no ahora, sino de hace mucho tiempo, de esta ley que permite las mesas de transeúntes o la serie 900, ¿no? Para procesos electorales municipales y no generales, como ha sido ahora. Entonces, creo que esta serie de irregularidades, paso a paso, yo creo que podría configurarse prácticamente en indicios de un fraude, pero para decir fraude hay que tener las pruebas. Lo que tenemos en este momento son solamente indicios, pero indicios razonables para poder decir que prácticamente se ha torcido la voluntad popular. No necesariamente son errores que podrían pasarse como una disculpa y sabes que en la próxima hazlo bien. Yo no creo en eso. Acá tiene alguien que responder mucho, empezando por el señor Corbeto y empezando también por quienes los rodean, y el Jurado Nacional de Elecciones, que a toda luz aparentemente sabía de estos temas y no hizo nada como ente electoral. Entonces, acá la cosa no es solamente agregar y decir fraude alegremente, como otros candidatos. Yo sí creo que hay indicios razonables para poder decir que acá pasó algo indebido, pero catalogarlo de fraude, debemos tener las pruebas necesarias para poder catalogar eso. Doctor, justo ahora que menciona el término que hemos venido hablando, el tema de irregularidades, como usted menciona, también algunos candidatos utilizan la palabra fraude. ¿Usted encuentra algún paralelismo, alguna similitud con la elección pasada con respecto a estas terminologías, a estos términos? ¿Encuentra algún otro escenario similar a las elecciones pasadas? ¿Le trae un recuerdo de lo que ocurrió antes? ¿O cree que el panorama es mucho más extenso,
más complejo, algo cambió, pero empeoraron otras facetas. Ya, ¿Cómo yo podría creo, a usted ver, definir estas situaciones? sí, Freddy, yo creo que el único paralelo que yo puedo hallar, el más cercano, porque la población lamentablemente siempre olvida o siempre se acuerda lo más inmediato, yo creo que el paralelo que tenemos que tomar en cuenta para estas elecciones es la elección pasada. Un Castillo que no figuraba, un Castillo que también a toda luz aparentemente también parece ser que ha sido favorecido con estas mesas de serie 900, habría que investigar mucho más allá. Pero obviamente yo creo acá que el tema de las actas, el tema de los padrones, no es posible. Yo comento en este momento, particularmente, una prima me manda un pantallazo, una foto de, por ejemplo, un padrón que está publicado en las puertas de la mesa de votación y me dice, oye, mira, acá tenemos a una tía fallecida en el padrón. O sea, aló Reñiec, ¿qué pasó con Reñiec? De repente, oye, no comunicaron el fallecimiento de esta persona, puede ser posible. Pero, caramba, Reñiec se supone que tiene que tener todo, pues, de alguna manera revisado, expurgado. Y, por ejemplo, en estos casos, ¿cuántos fallecidos habrán votado en la elección pasada? ¿Cuántos fallecidos ahora? ¿Cuántas personas han denunciado haber ido a la mesa y ya estaba su espacio firmado por alguien que votó por él? Podrá haber sido una equivocación de repente de que se equivocó la firma. Pero mira, Freddy, una, dos, tres, cientos de denuncias que digan que llegan o la boleta ya estaba marcada o el acta ya estaba firmada, el padrón ya estaba firmado por el votante, o simplemente se abrieron mesas tardíamente con la gente que estuvo. Es clásico también mencionar, Freddy, que muchos de los partidos, no se indico a ninguno en especial, pero muchos de los partidos, y justamente los que están peleando ahora el segundo lugar, decían, a ver, en muchas ocasiones en los grupos de WhatsApp, en los grupos de Facebook, en fin, decían, aprovechen que la mesa no se abre para que nosotros ocupemos la mesa. Entonces, ¿cuántas irregularidades también se pueden haber dado con justamente esta acción de retrasar la apertura de la mesa para que ciertos adeptos o cierta gente cercana a ciertos partidos ocupasen las mesas y las controlen? Entonces, yo creo que el paralelo definitivo es la elección pasada, porque también quedan visos de duda respecto a la solicitud de la candidata Fujimori en la elección pasada, de las actas, de los padrones, y que justamente permitirían evidenciar lo que ahora se evidencia, porque ahora ya es un escándalo de que hay datos manipulados que le quitan una votación, los famosos 61 votos, ¿no? Que le quitan a López Aliaga, se lo pasan a un candidato ya fallecido. O sea, ¿cuántas de estas cosas han sucedido? Las actas 900 son procesadas en la madrugada de un día para otro. Sin embargo, las mismas actas de Lima, por ejemplo, de Magdalena, no eran procesadas todavía. O sea, qué premura de procesar las actas 900. Entonces, yo creo que ahora las personas, los votantes, los ciudadanos, más informados ahora, a pesar de que no han sido informados debidamente del proceso electoral, pero ojo, ante tantas evidencias y tan escandalosa situación de retrasos y lo que hemos vivido, yo creo que la gente ya ha despertado. La elección pasada yo creo que nos agarró dormidos a todos, ¿no? Es un decir, no, en mi parecer no, particularmente no, pero justamente yo también y muchos de nosotros, el Partido Aprista, el Partido Popular Cristiano, el PPC, en la elección pasada sufrió también, por ejemplo, una tropelía, es el único término que me viene a la mente, ¿no? De parte del Jurado Nacional de Elecciones, y no permitió que la lista de Lima participe, por ejemplo. En Por este unos caso ya segundos, no ¿no? fue posible, ¿no? Recuerdo, ¿no, doctor? Un tema de la Sí, conexión. claro, No le dieron el exacto, plazo. ¿no? Sí. Por meter el expediente de manera virtual, ellos crean un horario. Al final, el Jurado Nacional de Elecciones ha sido enmendado en la plana. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional, y es más, fíjense, Freddy, y los que me escuchan y ven, han vuelto a tocar el tema ahora en enero de este 2026. Fíjense, ¿cuánto tiempo después? Y ha salido una resolución. Recién me han comunicado esa resolución a favor mío, por ejemplo, y de varios candidatos de la elección pasada en abril de este año, o sea, el mes pasado.
Entonces, Increíble. pero sin embargo, hay otros procesos que, al toque, ¿no? O sea, simplemente son tratados de la noche a la mañana. Por ejemplo, ¿no? Betsy Chávez, el señor Cerrón, en fin. Entonces, hay justicia selectiva para algunos, en temas electorales sobre todo también. Sí, ese antecedente es bastante interesante. También, ahora que recuerdo el partido PRISTA, el PPC, recuerdo también el candidato Fernando Sillonis, entre otros más que tuvieron ese problema, ¿no? Y habían mandado un comunicado, ¿no? Y también Así resulta es. bastante curioso que, como se comenta, después de 5 años, lo cual es cierto, ¿no? Es bastante lamentable cómo a veces la justicia, no solo electoral, sino también a nivel local y a nivel de decisiones de crímenes, tarda mucho para algunos y tarda poco tiempo para otros, ¿no? Eso es cierto, doctor. Así es. Doctor, Así justo que es. hablamos, que continuamos en la línea del sistema electoral y agradezco su apreciación y haber dado ese contexto de la elección pasada. Antes teníamos al señor Salas Arenas y teníamos a Corbeto y teníamos el titular de la RENIEC. Hoy ya no tenemos a Corbeto, pero tenemos a Burneo y tenemos el titular de la RENIEC. ¿Qué cosas similares encontramos? Que en la RENIEC todavía aparece gente muerta que ha votado, otras que ya estaba como que ha votado, pero en realidad no había votado. Vemos al señor Corbeto, que está siendo investigado, y vemos al señor Burneo, que está buscando culpas. O sea, ya no hay, se puede decir que no hay trabajo conjunto, que estos equipos, que estas, por así decirlo, tres poderes electorales deberían estar juntos, sino que cada uno se echa la culpa al otro. Hoy en día uno está investigado, el otro trata de soltar la cuerda. ¿En qué? A ver, para hacer la pregunta, con respecto a estos cambios, a estas situaciones en estos tres poderes, ¿por qué continúan todavía aislados? Si en una elección estos poderes deberían estar alineados, aliados. ¿Cree que hay intereses de por medio que priman? ¿Se maneja más ideológicamente que políticamente? ¿Cómo usted podría relacionar o entender esa situación, ¿no? De que hay titulares que se repiten, otros que los han cambiado, pero la fórmula de desunión, de disputa, de tratar de echar la culpa al otro y no asumir responsabilidades es patrón que se repite. Doctor Romero. Doctor Sí, Segarra, a perdón. ver, sí, a ver. Hay una frase que dice, duda y acertarás, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Por ejemplo, cuando vemos el tema del señor Burneo en el Jurado Nacional de Elecciones, vemos el tema del señor Corbeto en la OMPE, y vemos la señora esta, que no recuerdo su apellido, la señora jefa de la RENIEC, que ha salido, justamente ayer salió diciendo de que ellos no tienen nada que ver, que ellos solamente depuran el padrón y que no establecen las mesas. Es cierto, pero a ver, acá yo creo que si le doy una lectura, ya no técnica, sino una lectura política, definitivamente estamos viendo que los principales entes electorales, RENIEC por el padrón, Jurado Nacional de Elecciones por las condiciones en las elecciones, y la OMPE, que es la que tiene que realizar el proceso. O sea, a ver, era un solo día que haga bien su trabajo y no lo hizo bien, adrede. A ver, yo creo que acá estas personas en su momento han sido designadas por un cierto poder o un cierto suprapoder, entre comillas, autónomo, que era la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Ese Frankenstein que creó Vizcarra, recordará usted, cuando se tira abajo el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Y crea su Frankenstein Junta Nacional de Justicia, y en ese instante, obviamente, ideologizado con la línea del señor Vizcarra. Tiempo después, años después, todos hemos discutido muchas de las decisiones de la Junta Nacional de Justicia. Sin embargo, ahora último, recién, cuando, entre comillas, se ve que por lo menos ya ese sesgo ideológico, ¿no? Progresista, marginal, izquierdista, en fin, como quieran llamarlo, caviar, dejó de lado para pasar a una suerte de una posición un poquito más centrista, que es el actual la Junta Nacional de Justicia. Ahora sí los de izquierda dicen, no, la Junta Nacional de Justicia no debió aceptar la renuncia al de la OMPE. ¿Cómo es posible? O sea, cuando antes aplaudían todo lo que hacía la Junta Nacional, como por ejemplo la ratificación del señor Corbeto, cuando todos pedían su salida, todos, es más, pedíamos su salida, porque no habían visos, de alguna forma, de imparcialidad. El señor Salas Arenas, en la elección pasada, sí, qué bueno, se fue,
¿no? Bueno, se fue porque tenía que irse, pero el señor también claro. le ha pasado tranquilo, ¿ah? O sea, se va al Poder Judicial, regresa a ser magistrado, esperando su jubilación, se va a llevar sus buenos miles de soles de jubilación mes a mes. O sea, con él no pasó nada. Sin embargo, él tiene mucha responsabilidad respecto a los actos que también se suscitaron en las elecciones pasadas. Entonces, usted dice bien que no es posible que haya pues una descoordinación de los tres entes principales que tendrían que estar trabajando de manera coordinada, de manera armoniosa, para que por lo menos una vez al año las elecciones sean intachables y transparentes. Acá simplemente parece ser que no solamente el sesgo ideológico, sino también se está dando qué cosa, el que simplemente uno aproveche el cargo para, quién sabe, intereses particulares o de grupo. Porque si pensásemos en el país y dijésemos que el Perú está primero o el Perú se defiende ante toda, no sé, atrocidad, tergiversación, manipulación, yo creo que estas tres personas harían bien su trabajo y se estarían conversando entre ellas para que no pase ningún problema y hoy la ciudadanía no estemos simplemente dudando de los que han sido electos. Entonces, yo creo que acá también hay que hacer un mea culpa respecto de las instituciones públicas. Van a tener que trabajar más coordinadamente, hacer un mejor filtro respecto de las fiscalizaciones, porque se supone que la Junta Nacional de Justicia es el ente que fiscaliza justamente a estos señores y simplemente no está pasando lo que se debe, ¿no? El señor del Jurado Nacional de Elecciones también, recordemos, es electo ¿por quién? Pues designado por los señores que están cuestionados ahora, ¿no? Entonces, de alguna manera también, pues, tenemos que ver que posiblemente haya un sesgo ideológico o partidario en cada una de las decisiones que tienen estos señores. Perfecto, doctor. Ya la penúltima pregunta. Viendo esta segunda vuelta electoral, lo que ya exactamente en un mes va a ser la segunda vuelta, eh, desde Unidad Nacional ya han decidido, ya han optado por quién a qué candidato de los dos, porque ya sabemos que está Keiko y que probablemente esté Sánchez, porque parecería, más allá de lo que se tiene que investigar, que la diferencia de más de 20.000, 25.000 votos entre López Aliaga y Sánchez va a ser para Sánchez, ¿no? En su partido, en Unidad Nacional, ya han decidido, ya han optado, han conversado sobre a quién van a brindarle el apoyo, han conversado con alguno de los partidos que está ya en la segunda vuelta, o aún es algo que todavía está en discusión, doctor Claudio A Suárez. ver, algo, sí, partamos de un punto. La alianza Unidad Nacional, no partido, una alianza electoral finaliza en el momento en el cual se dan las elecciones y de no conseguir resultados positivos, la alianza termina, porque fue una alianza electoral. Al no ser electo, simplemente la alianza queda sin efecto. En este momento, la Alianza Unidad Nacional no existe. No existe. O sea, ya terminó el 12 de abril. Cada partido está organizándose adecuadamente ya para las elecciones municipales y regionales. Entonces, no ha habido un pronunciamiento en sí, en tanto, por ejemplo, el señor Roberto Quiabra, que ha sido el candidato presidencial, él sigue hablando de temas, sigue opinando sobre el asunto de las elecciones, pero no necesariamente cuando le hacen la misma pregunta manifiesta una posición específica. Lo que sí puedo responder a título personal como ex candidato y sobre todo también como una suerte de analista en estos temas, Claro. yo jamás, y lo he dicho públicamente en más de una entrevista como candidato, lo he dicho también como analista y lo digo en todo foro, académico, político, en fin, vecinal, que yo jamás votaré por un comunista. Jamás. Por una razón muy sencilla. Ya se ha demostrado, no solamente en el Perú, sino también a nivel internacional, que el comunismo lo único que genera es pobreza. Entonces, yo jamás votaré por el señor Sánchez. Ahora, si usted me hace la repregunta de que si yo votaría de repente por la señora Fujimori, yo tendría que pensarlo. Tendría que estar también en una situación como la que tuvimos en la elección pasada. Yo jamás votaría por un comunista, por ende jamás voté por el señor Castillo y tuve que votar por la señora Fujimori, que fue el mal menor. Entonces, yo creo que ahora
el escenario se repite. No podemos caer en la misma situación que caímos en las elecciones pasadas, ¿no? Yo jamás votaré por un comunista, jamás votaré por un proyecto totalitario, jamás votaré por un proyecto que quiere cambiar la Constitución a medida y jamás votaré, obviamente, por personas que festejan y felicitan y dicen que el asesinar policías es un acto político. Entonces, ni hablar. Y creo que en Unidad Nacional creemos de la misma manera porque somos una opción, o fuimos en este caso en las elecciones que han pasado, en la primera vuelta, una opción de centro derecha responsable y que lamentablemente, al parecer, no supimos llegar adecuadamente al electorado. Claro, y justo con respecto a eso, doctor, ya la última pregunta antes de su mensaje final, teniendo en cuenta que a diferencia de las elecciones pasadas, claro, si bien eran también numerosos candidatos, pero ahora ha sido algo récord, nunca antes visto en la historia del país, ¿cree que el recuento o la frecuencia de tantos partidos, de tantas listas, de tantos nombres, les pudo haber afectado a Unidad Nacional para no haber alcanzado los escaños, para no haber alcanzado algún puesto más alto? ¿Cree que se trató por quizás algún tema de marketing, algún tema de mejores alianzas? ¿Cree que alguien pudo haber dañado esa imagen del partido? ¿Cuál es su opinión, Claudio? Perfecto. A ver, esta pregunta es muy interesante para responderla. ¿Por qué razón? Porque implica también que nosotros hagamos un autoanálisis. Efectivamente, creo que el candidato que tuvimos fue muy bueno. Es más, yo sigo creyendo en él, aunque él mencionó que esta era su primera y única postulación. Pero, a ver, sí creo que falló el equipo de marketing político, porque al final teníamos un buen producto, pero al parecer pues no llegaba, ¿no? No llegaba. Yo creo que en el debate presidencial recién la gente como que volteó a escucharlo, le gustó, le agradó mucho la posición que tuvo Roberto Chiabra en las elecciones, pero sobre todo a partir del debate, pero ya creo que se había posicionado otro candidato u otros candidatos que habían estado antes, ¿no? Aprovechando toda la maquinaria, TikTokers, en fin, redes. Pero también hay que ser francos, Freddy. Uno se pone a analizar los medios de comunicación de señal abierta, sea televisión, sea radio o medios escritos, y estos tenían sus candidatos. O sea, es bien sencillo ver por lo menos una actividad X en alguna zona del país era cubierta por este medio o tal medio de comunicación con varios minutos, extensos minutos de atención. Otro candidato que estaba de repente en el mismo momento o en otro momento, pero el mismo día, con las justas le pasaban unos 10 segundos o de repente ni lo pasaban. Entonces, ahí uno se da cuenta claramente de que no es el hecho de informar, sino el de promover a ciertos candidatos. Entonces, segundo punto. El tercer punto, respecto a la cantidad prácticamente récord mundial, no hay ningún otro país que tenga esa cantidad de candidatos, ha sido justamente a raíz de ¿qué? De esta ley de partidos políticos, que este supuesto gurú de temas electorales, este señor que siempre me olvido su nombre, uno de lentes, pero bueno, que fue el que promovió en su momento esta ley, hizo posible, sobre pretexto de la democracia, que mañana de repente yo amanezco iluminado, creo que voy a ser presidente, me junto 4 o 5 personas, por decir un número X, en todos los departamentos del país, creo comités departamentales, comités regionales con 4 o 5 gatos, y ya tengo mi partido político propio. Entonces, esa atomización de la participación política de grupos y de partidos políticos han hecho un daño tremendo, porque no solamente han desviado el voto, han dispersado el voto, sino que candidatos que han logrado pasar la valla, por ejemplo, el señor Belmont o el señor Álvarez, después digan que como no gané, ya pues renuncio, me voy, no más a la política, y sin embargo han metido congresistas que ellos como candidatos, al haberlos encabezados, no se van a encargar políticamente de ellos,
sino quién, Doctor, ¿cree que ese es el partido. cree que ese es un acto cobarde y inmoral, o cómo usted lo calificaría? De, Por o sea, supuesto, yo creo darle que el la palabra es eso. a la gente, pero al momento, claro, de liderar, porque va a tener gente como diputado o senador, y si el líder abandona el barco, ¿qué pasa con las cabezas? ¿Cómo usted califica Claro, esa yo situación? creo que esa es la palabra, Freddy. Es cobardía. ¿Por qué? Por ejemplo, yo he tenido campañas ganadas, he tenido campañas perdidas. Es lógico, Claro, no se puede ganar toda la vida. Y por eso, ¿voy a dejar de querer un Perú mejor? ¿Voy a querer quitarme de lado para que otros, obviamente con otros intereses que están en contra del país, ocupen cargos públicos? No, yo creo que acá uno tiene que ser responsable y si uno se ha metido a política, tiene que llevar hasta el final ese ideal. Si tú crees en algo, Freddy, continúas y perseveras, pero no porque perdió la campaña, ya me voy, renuncio, irresponsablemente mete gente en el Parlamento, diputados y senadores, y que ahora políticamente los va a liderar ¿quién? El que sea el presidente o el partido de esos partidos que prácticamente han servido como vientres de alquiler a un candidato que simplemente como no ganó se quitó y que dejó a mucha gente, yo creo que desesperanzada. eso es cierto, también eso demuestra que a veces algunos entran a política por comisión, otros para conseguir fama, para conocer más la situación, ¿no? Doctor Segarra, ya para finalizar y de antemano, es un gusto haber conversado sobre todos esos temas y sobre todo porque usted también está muy metido en política. ¿Qué mensaje final, qué mensaje reflexivo le dejaría o le deja a la población peruana de cara a la segunda vuelta electoral? ¿Qué mensaje les quiere dar, qué consejo o recomendación desde lo que usted vive y ha podido vivir en política? Sí, para empezar, los ciudadanos tienen que votar por gente que no sean aventureros políticos. La política es una práctica muy bonita, es una práctica muy gratificante, si la sabe uno manejar bien. Y no permitamos que entre gente lumpen, no permitamos que gente sin escrúpulos, sin valores, entre en la política. La única forma en que se ha permitido eso es porque la gente vota por ellos. Ya está hecho, ya está dado, la gente ha elegido a diputados y senadores con muy baja calidad. Lamentablemente, seguro que de aquí a unos años van a decir, este Congreso no me representa, o esta Cámara de Diputados, o esta Cámara de Senadores no me representa. Pero bueno, tú lo elegiste, pues. Entonces, en esta segunda vuelta electoral, piensa que quien vaya a dirigir el destino del país sea una persona que por lo menos garantice la estabilidad jurídica y que garantice la estabilidad económica del país. El país ya no puede estar año tras año cambiando de presidentes porque simplemente no tenemos a alguien idóneo al mando del país. Ya se viene una censura para Balcázar. Balcázar es un tipo que lamentablemente no da la talla para ser presidente. Entonces, él no fue electo, es cierto, pero estamos en la situación que estamos porque justamente se eligió un presidente que no daba la talla. Y hemos estado en tantos cambios y no podemos tolerar una situación igual en el país. Si vas a votar, tú que me escuchas, que me ves, piensa en tu familia, qué es lo que mejor querrías tú para tu familia y que no haya esta inestabilidad económica, jurídica, que también genere inestabilidad en tu familia. Perfecto. Estuvimos con el doctor Claudio Segarra, que fue candidato a diputado por Lima por el Partido Unidad Nacional, es abogado, docente universitario, anteriormente también fue candidato al Congreso por el Partido Popular Cristiano. Doctor Segarra, siempre es un gusto, un placer hablar con usted. Te mando un fuerte abrazo y seguramente está invitado también nuevamente acá para seguir conversando sobre la política y coyuntura peruana. Muchas gracias Con por su todo tiempo. gusto, Freddy. Muchas gracias. Perfecto, un fuerte abrazo. Bueno, ya para finalizar, agradecer a las personas que estuvieron en los dos bloques, a las 10 con Caleb Rojas, politólogo, y 10:30 con Claudio Guerra, que fue candidato a diputado por Unidad Nacional y tiene bastante experiencia en política. Conmigo es hasta mañana, de 10 a 11 en punto y coma dominical, en la entrevista del día. Cuídense mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao. Muchas gracias.